¿Cómo están? ¿Qué tal? Un gusto saludarlos, muy bienvenidos. Gracias como siempre por la sintonía, estamos listos para poder hablar de los temas relevantes en nuestro país. Y cuando hablamos de temas relevantes, siempre busco yo encontrar la arista particular a los hechos coyunturales que nos llaman la atención. Porque darle una mirada por encima, sin duda eso lo hacen todos los medios. Escarbar, profundizar, desmenuzar para poder entender muchas lógicas de razonamiento son lo que nos ayuda verdaderamente a entender el problema. Hace algunos días atrás fueron detenidos nuestros compatriotas bolivianos, entre ellos 2 militares, producto de que en la frontera hubo ese impasse del cual todos conocemos que más o menos qué fue lo que sucedió. Pero yo me pregunto, ahora que nuevamente estoy vinculada a la vida militar, ahora que de nuevo me toca estar en las aulas de altos estudios nacionales, me pregunto, ¿cómo es la vida militar allá en las fronteras? Y lo converso con mis compañeros, pero yo creo que es fundamental traerlo a un medio de comunicación para que no solamente se quede entre aulas, sino que todos se enteren cómo es la vida militar. Siempre decimos el militar debe estar en la frontera y que cuide las fronteras. ¿Hay condiciones para estar ahí? ¿Es fácil estar en las fronteras? ¿Realmente podemos proteger nuestras fronteras? ¿Nos enfrentamos a monstruos siendo pequeñas hormigas? ¿Hay mafia organizada en nuestro país? ¿Cómo afrontamos? ¿Hay estrategias de convenios unidos entre instituciones como la aduana y otras para proteger las fronteras? Contenta porque tengo una mesa de lujo el día de hoy, sin duda alguna. Doy la más cordial bienvenida al general José Ágreda, general retirado, catedrático universitario, mi profesor en algún momento. Bienvenido, general, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Verónica, un saludo, muy agradecido y un saludo a los compañeros. De la misma manera, doy la más cordial bienvenida a Omar Guzmán, que de alguna manera, Durán, que de alguna manera fue el que me motivó a hacer este programa con esta temática, capitán de ejército, actualmente abogado, alejado del ejército, ¿cierto? ¿Cómo estás, Omar? Buenos días, un saludo a mi general, un saludo a los compañeros, a ti y a toda la teleaudiencia, pues. Omar Durán, te cambió de apellido hoy día. Ya, pues, mucho piensan los Guzmanes. Sí, los Guzmanes, no que no sea el Chapo, ya está. Y también la más cordial bienvenida también a un politólogo, un hombre intelectual, conocedor de estas temáticas, pero además vinculado a la vida militar, actualmente docente de altos estudios nacionales y por lo que veo, un apasionado de la vida militar. Gracias, Jorge, por estar con nosotros. Él trabaja actualmente, es docente de lo que es altos estudios nacionales. Estás dando historia en este momento. Jorge Abastoflor. Hola, Jorge. Verónica, muchas gracias por la invitación y feliz de poder comentar estos temas. Si no hubiera sido politólogo, hubiera sido militar, Jorge. Con toda seguridad. Seguro, ¿no? Sí, yo me doy cuenta cómo le apasiona esa vida militar. Por eso es importante tenerlo en este momento. Antes de arrancar, quiero saber así, muy rápido, ¿cómo se viven las fronteras? General, ¿cómo se viven las fronteras? Bueno, la vida en las fronteras en realidad es sacrificada, como es la vida militar misma. La sociedad en realidad, debido a los procesos que han sufrido como estado de golpes de estado iterativos, hay un concepto errado de lo que es en realidad la profesión militar misma. Y esto ha hecho de que la vida misma, la entrega que tenga que dar el oficial, el suboficial, el sargento y hasta el soldado, sea minimizado y muchas veces inclusive no reconocido, ¿no? Entonces, hay que ver de que la vida militar es una vida de sacrificio. Okay. O sea, el que tiene que entrar a la vida militar tiene que tener la certeza de que está entrando a una vida de sacrificio y que no va a tener grandes vidas, una vida de opulencia. De lujos, de opulencia, nada, sino más bien, de repente, todo lo contrario, ¿no? ¿Tú estuviste en frontera? La gran parte de mi vida, lamentablemente, ¿no? Ayer cuando decían en el curso, estado de frontera, castigado, les decían, castigado. ¿Es castigo ir a la frontera? Bueno, considero que depende qué frontera. Hoy en día, inclusive, si hablamos a calzón quitado, como se dice, hay gente que paga por sus fronteras, dependiendo cómo es la situación y el por qué hay la situación, ¿no? Entonces, institucionalmente comparto la idea de mi general, que agarre un momento determinado que es un sacrificio. Hay mayor obligaciones en las fronteras para un ciudadano militar
y muchas más responsabilidades, hay muchos más sacrificios, tienes que dejar familia, hogar, tienes que abocarte muchos momentos a pensar más en tu tropa, en tus soldados, qué van a comer, cómo vas a distribuir la alimentación, porque no solamente el cuidado en frontera, la gente piensa que uno agarra su fusil y está apuntando todo el rato al frente, no es así. En la frontera tienes que pensar todo el momento, en toda instancia, qué hacer con tu tropa que está al mando, qué vas a hacer con tu armamento, qué pasa si 4 delincuentes te entran, no solamente el enemigo, pueden haber cualquier gente avesada que se tome 4 tragos. En la frontera no solamente eres militar, eres alcalde, eres prefecto, eres autoridad, eres registro civil, solucionas hasta los problemas de cuando se pierden 2 gallinas. Entonces, o sea, funges como la eres autoridad. una autoridad. Eres la autoridad. ¿No? ¿Es dura la vida ya? Considero que es muy dura. Muy dura. Mi pregunta para Jorge como politólogo, ¿la misión de las Fuerzas Armadas es proteger las fronteras? Es parte de su misión constitucional, pero no es la única. Ahora bien, cuidar las fronteras no significa estar físicamente presente en las fronteras. Perfecto. Fundamentalmente significa pensar todo el tiempo en las fronteras, y eso es lo que tenemos que hacer, no solamente militares tienen que hacerlo, sino tenemos que hacerlo todos los ciudadanos, ciudadanas bolivianos. ¿Por qué? Porque en las fronteras, aún hoy en nuestro país, se encuentran nuestros recursos más importantes, los recursos de los que probablemente durante todo el siglo XXI el país va a subsistir. ¿Seguro? Y entonces hay que pensar permanentemente en cómo es que vamos a ocupar esos territorios, cómo es que vamos a utilizar esos recursos y pensar en darle mejores condiciones de vida a las personas que tienen ese vínculo patriótico o hacen ese esfuerzo patriótico de vivir en la frontera. Tienes toda la razón. Y creo que hemos circunscrito nuestro pensamiento a únicamente que estén en las fronteras, ni condiciones, pero que estén ahí, no generando estrategias, no creando otro tipo de posibilidades para protegerlas. Tengo el material de los militares bolivianos que han contado con detalle su captura en la frontera de Chile. Tengo solo el audio, pero hay alguna imagen de apoyo. Vamos a verlo, por favor. De la operación de Carabineros de Chile, nosotros estábamos en territorio boliviano. Eso señalaba nuestro GPS. Le hemos sacado fotografía al GPS, Sosito. Kevin lo tiene. Sosito se pueda gestionar esa situación para el momento de la intervención. Por el resto, después de aproximadamente 8 horas que ha pasado desde la intervención, nos están dando esta comunicación. Nos informan que el consulado de acá de Bolivia no responde a la llamada, por eso justamente que me han hecho comunicar con usted. De todos modos, tal vez pueda tomar en constancia y mediante Cancillería poder gestionar que nos proporcione el abogado correspondiente para seguir los procedimientos que en realidad tenemos que seguir, ¿no? Ya, hermano, por favor, ¿me puedes repetir la primera parte respecto a la cantidad de detenidos, la cuestión de heridos, la cuestión del armamento y los vehículos, por favor? En cuanto al personal detenido, somos 9 en total, 7 de la aduana y 2 de nosotros. De los 2 seríamos mi persona y Carlos Calle, su oficial. En cuanto a los heridos, tenemos 3 heridos. Ahorita no le puedo dar los nombres, pero son 3, pero han sido ya atendidos mediante los primeros auxilios correspondientes. Ellos han sido agredidos por súbditos chilenos que estaban en la concentración ahí, referidos a los camioneros y pobladores, si no me equivoco, de Ancovín. En cuanto al armamento, el armamento estaría... Ahí está. Eso es lo que escuchamos de los compatriotas bolivianos detenidos allá, la propia turba chilena de gente que fue a tratar de rescatar el camión fue la que les agredió. Y yo le pregunto, general, ¿cómo ve esto? ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Qué es lo que, cómo tendríamos que enfocarlo nosotros los bolivianos? ¿Cómo entenderlo? Bueno, primero de que hay que entender desde el punto de vista de que la misión de las Fuerzas Armadas es apoyar al desarrollo, participar en el desarrollo nacional.
desde ese punto de vista, las Fuerzas Armadas están cumpliendo su misión en apoyo a una entidad que es fundamental para poder tener mayores ingresos para el Estado, que son los impuestos, porque los contrabandistas son evasores de impuestos. De ahí sale no solamente los sueldos, sino que sale el gasto de gobierno para una infinidad de actividades que realizan no solamente el gobierno central, también el gobierno departamental y local. Entonces estaban cumpliendo su misión, ¿no? Ahora, este aspecto es muy difícil de determinar con precisión las circunstancias en las cuales estaban, porque inicialmente el camión que fue detenido, ¿no es cierto?, cuenta el chileno de que el chofer chileno, de que estaba llevando su mercadería, pero que hacía en una ruta que es fuera de lo normal, porque o entra por Pisiga o entra por Tambo Quemado. Tan claro como es. Muy claro. Tan claro como Entonces, ha desaparecido el camión, él dice que le tiraron gas. Tengo todo el detalle, lo vamos a colocar enseguida, pero me interesaba mucho conocer. Esto más es importante, ¿no? Estaban cumpliendo su misión. Ahora, evidentemente, en el interín, desde luego, aquí llama la atención que aparezcan inmediatamente los carabineros de Chile. Como ellos dicen, ¿no? Lo más probable es que los estaban escoltando para que puedan pasar a Bolivia sin mayor problema, ¿no? Y al considerar que son miembros de las Fuerzas Armadas, ellos se han identificado. Estoy seguro que tenían sus identificaciones. Y por lo tanto ya entran a un tratamiento totalmente distinto, a través de la Cancillería, ¿no? Okay. Muy bien. ¿Qué dices, Omar? Bueno, considero que hoy en día las Fuerzas Armadas no cumplen un rol al cual están condenados. Seguramente en papeles dice la Constitución Política del Estado coadyuvará directamente al desarrollo del país y también la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Pero desde un inicio había puesto firmeza cuando hice mis entrevistas en algunos medios de comunicación, dando a conocer que esto había suscitado en territorio chileno, como ya está confirmado. Porque es muy difícil que un militar armado, especialmente los como y formados para la guerra, puedas entregarte fácilmente al enemigo dentro de tu territorio. Y no solamente eso, el Código Penal Militar lo estipula este aspecto como un delito contra el honor militar, el que se entrega en este tipo, y te sanciona hasta con 5 años de cárcel y te bota de las Fuerzas Armadas. La ley es sabia en ese sentido, pero hablando de lo que se ha suscitado hoy en día, me parece una mala estrategia del alto mando militar que nosotros podamos actuar en frontera en estas situaciones. Este tipo de ayudas que se debe hacer con la aduana, colaboración directa, se debe hacer pues un poco más adelante. Tenemos 6 ingresos del lado chileno hacia el lado boliviano, 6 ingresos. Entonces no puedes estar exponiéndote a decomisar en la raya, justo en la frontera, cuando de un hito a otro hito, de acuerdo a los convenios internacionales, se traza una línea imaginaria de un hito a otro en forma recta. Y muchas veces los que hemos estado en fronteras nos hemos pasado de un lado al otro lado, 200 metros, 300 metros, hemos jugado fútbol con los militares paraguayos, chilenos, peruanos, etc. Entonces, en un momento determinado se ve nomás que lo que Bolivia está haciendo como política ahora, bajo el gobierno del MAS, poner este recurso de poder acudir a medios internacionales para poder dialogar con Chile para una salida soberana, pues Chile tiene nomás algunos aspectos, no solamente personales, sino políticos, que están estructurados. O sea, ¿tú crees que esto ha sido producto de lo que se está viviendo en La Haya? Claro, es producto, nace de ahí, nace, porque tratan de inmiscuirte en cualquier cosa que cometan los errores los bolivianos, va a ser factible hacia nosotros, como hoy en día es un error boliviano. Cuando los de La Haya se enteren de esta situación, lógicamente van a decir, esto pasó en territorio chileno, no en territorio boliviano. Les dan la razón, sí, es minúsculo, ¿no? O sea, esto podría ser exclusivamente un tema político internacional, ¿o realmente puede haber algún otro elemento? Lamentablemente lo que se ha hecho en Chile es pasar este tema a la justicia ordinaria. Entonces se lo está resolviendo ya dentro de los estrados judiciales chilenos, cuando más bien el tratamiento que se debería dar, como ya lo explicó el general, es un tratamiento de Cancillería a Cancillería mediante las relaciones internacionales. Creo que todavía está pendiente ver efectivamente si es que fue en territorio chileno.
Pero la realidad, y para que todas las personas que nos están viendo lo entiendan, cuando uno está en la frontera, uno no sabe en qué momento ya ha entrado a territorio chileno. No se puede saber, ni siquiera con GPS en la mano, porque hasta el GPS la línea exacta. Tiene un rango de error, claro, tiene un rango de error. Entonces, si uno se pasa 100 metros, 200 metros, hasta 300 metros hasta el otro lado, uno ni siquiera viendo el GPS se puede dar cuenta de que eso ha sucedido, dependiendo también de la calidad del GPS que se tenga. Entonces, allí no existe ese tipo de seguridad acerca de si uno está dentro de su territorio o si está en el territorio del país vecino. Por eso es que existen convenios internacionales por los cuales se establece cómo se manejan estas situaciones. Bolivia recientemente ha devuelto también personal chileno que se pasó la frontera y no hubo mayor problema. El personal chileno regresó, salió en una nota de prensa y ahí acabó todo. No lo pasamos a la justicia ordinaria, no hicimos una pataleta internacional, no hicimos absolutamente nada de ese tipo de cosas, porque este tipo de situaciones son normales, comunes y corrientes en todo el mundo. En cualquier frontera del mundo, correcto. En todo el mundo. Correcto. Han habido unidades militares en Europa, con la tecnología que tienen, con el grado de profesionalismo que tienen sus ejércitos. Han habido situaciones en que unidades militares completas han entrado desde Suiza hasta sus países vecinos, han regresado, de Alemania han bajado hasta Suiza, unidades militares completas. Y eso no desencadena un conflicto internacional, una guerra o nada por el estilo. ¿Por qué? Porque de estas cosas ya se ha hablado hartísimo en escenarios internacionales y se ha quedado en resolverlos estos problemas dentro del ámbito de la Cancillería. Sin embargo, como comunicadora me toca hacer una revisión de todo el material que está generando en Chile. Y desgraciadamente Chile está haciendo una construcción bien dura de esta realidad. Chile habla de que tenemos nosotros militares delincuentes, ladrones, rateros. Hay una señora, la señora Flora, que relata cómo le han robado los militares sus cosas y Chile está aprovechando esa situación con contingentes, si puedo utilizar el término, de periodistas para ir a armar reportajes, documentales al estilo de la excelente televisión que hacen ellos, a diferencia de nosotros que estamos sacudiéndonos con esos bailes que hay, en vez de estar haciendo producción que realmente enaltezca primero nuestros principios y segundo nos haga ver la realidad. Voy a pasar por favor a la nota 4, la de la señora Flora, el testimonio de robo de sus 2 camionetas y cómo inculpa a los militares. Vamos a escuchar. El alcalde de Colchane está preocupado, pero no sorprendido. Dice que son constantes las denuncias de vecinos que han sido controlados en sus propias comunidades por militares o funcionarios del COA, que son las aduanas de Bolivia. Lo califica de ilegal, arbitrario y delictivo. Tenemos una vecina de la localidad de Cariquima, ella se llama Flora Aguirre, que fue víctima de 2 asaltos realizados por personal del COA boliviano. Lo lamentable es que ella pudo ver cómo estos funcionarios continuaban realizando patrullaje en esa zona con su vehículo. Flora Aguirre tiene 47 años. Montó con sacrificio este negocio en que vende abarrotes y recuerdos a quienes desafían la altura y la distancia para visitar el pueblo. Pero la falta de turistas que llegan a la tienda es solo uno más de los problemas de Flora. Hay otro que realmente sorprende. Años pasados vivíamos nosotros, sufríamos los atentos de los militares bolivianos. ¿Cómo así? Mira, por ejemplo, entraban acá, llegaban acá, en territorio chileno. Según Flora Aguirre, hace ya un tiempo militares bolivianos habrían entrado a territorio chileno y no precisamente para saludarla. Yo estaba ahí yendo a traerme agua para poder sustentar en el restaurante. En ese momento llegaron, ustedes son chilenos, han entrado ilegal. Bajaron a escopetazo al suelo y yo embarazada, yo me tiré encima del auto para que no me quitaran. Pero igual se los llevaron. A Flora no solo le robaron una camioneta, años después le robaron otra. Y la otra vez yo fui a ver dónde estaba la camioneta, porque a mí me daba rabia, es una impotencia total de estar perdiendo 2 vehículos.
Pese a todo el empeño que a diario le pone para seguir viviendo, de pronto Flora también se quiebra. Hay veces digo yo, me duele. Perder 2 vehículos, a mí nadie me dio un centavo para poder comprar algo. De 10 en 10 he ido acumulando para poder tener algo. Pero así para que ellos se lo lleven ahí, que se lo saquen a gusto. Eso es terrible. Un dolor grande para mí y para mi familia. Es así como está manejando Chile este tema, es así como está informando a su población. Más o menos, según los chilenos, están al lado de una pandilla de delincuentes, que Bolivia es una pandilla de delincuentes. Son uno tras otro documentales que ayer me he quedado casi hasta las 4 de la madrugada viéndolos, porque no hay uno solo que diga algo de nosotros. Somos ladrones, robamos autos, trasladamos ropa, nuestros militares son delincuentes. Así es como está hablando Chile de nosotros. Con testimonios además que me preocupan, porque mi padre decía, cuando el río suena es porque piedras trae. Mira, yo considero que lamentablemente es una exageración, es pueblo chileno, gente chilena, y no podemos generalizar. En todas partes hay chilenos delincuentes, peruanos delincuentes, americanos delincuentes, y seguramente hay bolivianos delincuentes, y dentro los bolivianos hay instituciones donde hay gente que puede lucrar. Pero si hablamos de las grandes mayorías, yo he tenido el honor y el gusto de conocer muchos oficiales, en su gran mayoría oficiales de honor, donde más bien te prohíben hacer este tipo de actos, ¿no? Y hay gente que sí se puede dedicar. Ahora, lógicamente, la ciudadana chilena da a conocer algo que puede estar manejado, manipulado por la prensa. Inicialmente el alcalde decía que eran funcionarios de la aduana, en ningún momento se refirió como militares. Y cuando generalizamos, creo que eso hace daño a un Estado como tal, a una institución fundamental que tiene el cuidado no solamente de las fronteras, sino ayuda en muchas situaciones, la soberanía, ayuda al pueblo, etcétera. Y esto es muy preocupante para lo que sucede dentro de un entorno nacional sudamericano. O sea, imposible. ¿Tú crees que esto es imposible que suceda? Yo creo que entrarse a un territorio enemigo, hacer una barrabasada, es imposible. El boliviano delincuente, que existe en todas partes, como he dicho, en todo el mundo, si va a hacer una de estas atrocidades, la va a hacer dentro de su territorio. O sea, el militar ostentando de repente la autoridad y el poder que tiene en este momento, no lo va a hacer. ¿Qué casos en justicia militar podrían ocurrirle? Bueno, imagínense, no solamente en justicia militar, en la justicia ordinaria, ellos no pueden agarrar y hacer un robo agravado de esta naturaleza, es una asociación delictuosa, una asociación inclusive criminal, si es que existe muerte, etcétera, ¿no? Genera la misma consulta, ¿no? Porque aquí vemos que la gente chilena, esta población, y no es el único caso, hay recurrentes casos que están diciendo que los militares cometen algunas irregularidades. Previo, sí, Verónica, yo creo que la actitud que han tomado los dos oficiales ha sido la correcta. Ok. Previo, porque hay que tener en claro eso. Una cosa es el código que vaya contra el honor, pero por encima del honor estaba la estabilidad de la paz que tenemos que preservar. Ellos estaban armados, evidentemente, no para hacer frente a una fuerza de Chile. Ellos estaban armados para, en caso de emergencia, tener un enfrentamiento con los delincuentes que se dedican al contrabando, porque ellos van armados. Ya hemos visto que han habido muertos, inclusive. Sí. Entonces, en ese punto de vista, lo que está haciendo el alto mando es correcto, porque las Fuerzas Armadas van de apoyo, no diseñan la estrategia las Fuerzas Armadas. Quien diseña su estrategia es la aduana. Entonces, aquí viene otra consideración, pero las Fuerzas Armadas van en apoyo, es como cuando hay un conflicto social, ¿no? Normalmente en el conflicto social, quien tiene que poner orden es la policía. Su misión es orden público. Y a veces cuando ya es rebasado, salen las Fuerzas Armadas, pero van en apoyo. Hace lo que dice el comandante de la policía, dónde quiere que se le apoye y en qué circunstancias y con qué medios. Entonces, ahora, respecto a este aspecto, yo creo que hay que tomar como bien, con pinzas, no alarmarnos, porque esta es la propaganda mediática que está haciendo para tratar de contrarrestar el excelente trabajo mediático que ha hecho el Estado Plurinacional para develar, ¿no es cierto?, al mal vecino que tiene Sudamérica, porque no es el mal vecino de Bolivia, este es un mal vecino del barrio,
¿no? El matón del Sí, barrio pues que sí, se entra sí. a las casas, El patea, incómodo. roba y todavía va y le denuncia al que le ha robado, ¿no? Le saca su agua, sus recursos y todavía va y le hace un juicio. O sea, qué descaro del... hay que separar bien las cosas. No es la población chilena. Es más, la población chilena, intelectuales, están de acuerdo en que haya una mediación para poder tener un acceso soberano. Pero hay una oligarquía chilena que viene desde la fundación, desde 1800, y que se ha ido reciclando muchas veces con la máscara, ¿no?, de izquierdistas, como la señora Bachelet, para poder ellos seguir gozando de los privilegios. Porque al fin de cuentas, ellos se apoderaron de nuestro litoral con ingentes cantidades de recursos naturales, ¿no? Y que ni siquiera los gozan ellos. Entonces esto hay que tomar con pinzas. La verdad es de que ha habido momentos seguramente en la historia de las Fuerzas Armadas de que han debido participar de una u otra manera en actividades delictivas. Pero le digo con sinceridad, desde que yo fui subteniente hasta que me jubilé hace 3 años, las Fuerzas Armadas han cambiado totalmente. Ojalá sea así. No son general. totalmente, son profesionales dedicados a su profesión y yo aseveraría que una gran mayoría son entregados a cumplir su misión. Lo que pasa es que tenemos un muy nefasto referente de lo que fueron nuestras Fuerzas Armadas, sus actitudes despóticas y tan torpes del periodo de la dictadura que, claro, asociamos automáticamente con otro tipo de conductas. Tengo que pedirte disculpas, Jorge, porque tengo que ir a la pausa, pero la próxima media hora tú serás el primero que inicie la mesa. ¿Sí? Por favor. Unos minutos, ya regresamos.